Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, me da mucho gusto verlos el día de hoy. Ya tenía algunos días que no grabábamos, pero bueno, pues hemos estado un poco ocupados. Y bien, pues hoy vamos a trabajar con lo que son las pruebas de medias, ¿sale? Y vamos a utilizar para ello la distribución T. Así que aprovecho para mandar un saludo a mis amigos del Instituto Tecnológico de Chihuahua. Y hoy vamos a estar trabajando con una página que ellos han puesto en internet. Por aquí pueden ver la dirección URL para que la consulten si tienen a bien hacerlo. Y bueno, pues en este caso recuerden que la intención de estos videos de RStudio no es explicar la teoría. Para ello ya hemos planeado hacer clases más adelante, pero por lo pronto es usarlo, ¿vale? Entonces aquí tenemos la fórmula de las pruebas T de Student, en la que tenemos la diferencia de dos medias de una muestra y comparada con la diferencia de las medias de la población, ¿vale? O sea que es para hacer estadística inferencial. Y bueno, por ello tenemos algunos parámetros como desviaciones típicas, ponderadas. Y tenemos para ello también la ponderación sobre el número de datos, ¿vale? Entonces, sean dos muestras, la muestra 1 y la muestra 2, donde cada una tiene su propia media, su propio número de elementos, y definimos una desviación de las muestras con la siguiente fórmula, en el caso de que las varianzas sean desconocidas pero iguales, ¿vale? Recuerden que la varianza es aquello que nos va a indicar la dispersión de los datos en los sistemas. Entonces, en este primer caso vamos a asumir que son desconocidas pero iguales. Y bueno, ¿cómo podemos asumir si son o no son desconocidas, son o no son iguales? Por ello tenemos la prueba F de Fisher. Entonces, en realidad vamos a pensar que si tenemos dos muestras, lo primero que deberíamos hacer es probar si las varianzas mediante una prueba de Fisher son iguales o diferentes. Y si lo son, si son iguales, entonces puedo aplicar esta fórmula. Y mis grados de libertad serían estos, el número de elementos de la muestra 1 más el número de elementos de la muestra 2 menos 2, ¿vale? Entonces, esta sería la manera en que estoy trabajando matemáticamente siempre y cuando las varianzas sean iguales. Y antes de pasarme estos ejemplos, quiero que vean otras fórmulas por aquí. De entrada esta que está aquí es la fórmula para la prueba de Fisher, en el voy a tener las varianzas como un estimador propiamente. Y después lo comparo con la prueba de Fisher, con la F teórica, ¿vale? Recuerden que en este tipo de prueba tengo dos variables, que serían el numerador y el denominador. Y tengo grados de libertad para el numerador y grados de libertad para el denominador. Ya vamos a verlo con un ejemplo, ¿vale? Y bueno, ¿qué es lo que pasa si son iguales? Pues aplico las fórmulas anteriormente mostradas. Pero si no lo son, aquí está por ejemplo un ejemplo de aplicación. Pero si no fueran iguales, entonces no puedo aplicar esa fórmula. Y tengo que hacer un nuevo estimador, ¿vale? Y quiero que lo veamos más adelante. Entonces vamos a adelantarnos un poquito. Aquí tenemos la entrada, ¿vale? ¿Qué pasa si las varianzas son diferentes? De nueva cuenta desconocidas pero diferentes. Entonces esta sería mi fórmula para calcular mi estadístico T de Student, igual la diferencia entre las medias de la muestra menos la diferencia entre las medias de la población, y dividido entre este número, que sería la desviación propiamente del conjunto 1 sobre el número de elementos del 1 más lo que corresponde con el conjunto 2, ¿vale? Pero en este caso los grados de libertad se calculan de una manera distinta y aquí aparece la fórmula con la cual se realiza el cálculo de los grados de libertad. Sería la diferencia, ¿vale? Tanto en la fórmula del estadístico T como en la fórmula de los grados de libertad. Y bueno, pues para ello quiero describirles un pequeño script que hice aquí en RStudio, que es la intención del trabajo que tenemos nosotros aquí. Ah, caray, no me está respondiendo mi clic. Ahí está. Déjenme, vamos a ver, lo que vamos a hacer es una función, ¿vale? Entonces, en este caso estoy haciendo una función que se llama prueba T. Y lo primero que va a hacer esa función es que va a ver cuál es el número de elementos del primer conjunto, del conjunto A, cuál es el número de elementos del conjunto B. Estas son las funciones. Sería, voy a ver si se puede ver un poco más grande. Vamos a ponerlo por aquí. Ahí está, más grandecito. Entonces, un poco más. Espero que no se distorsione mucho. Bien, entonces tengo una prueba. Recuerden que en R defino las funciones con la palabra function. Después digo cuáles son los argumentos. En este caso tengo un conjunto A, un conjunto B y el número de colas de la prueba. Y ahora sí lo que les comentaba, ¿vale? El número de elementos del primer conjunto, el número de elementos del segundo con instrucción length, ¿vale? El promedio de los conjuntos de las muestras con instrucción min, aquí estaría el del 1 y el del 2. La desviación estándar de los dos conjuntos. Y en este caso lo primero que vamos a hacer es la prueba de Fisher, ¿vale?
Pero nos recomiendan siempre, digamos en los libros de estadística y en general, se nos recomienda que para la prueba F de Fisher se utilice el número de mayor magnitud en la parte superior y el de menor magnitud en la parte inferior. Entonces lo primero que vamos a hacer es un comparativo. S1 es más grande que S2. Si ese es el caso, entonces el estadístico para la prueba de Fisher sería S1 entre S2 al cuadrado, ¿vale? El numerador serían la longitud del conjunto 1 y el denominador sería la longitud del conjunto 2, ambos menos 1, ¿vale? Son los grados de libertad en el numerador y en el denominador. Y si no es el caso, entonces sería S2 entre S1 al cuadrado y el numerador sería el conjunto 2 menos 1 y el denominador el conjunto n menos 1. Voy a regresarme aquí para que veamos a qué se refieren estas fórmulas, ¿vale? Vamos a ver por aquí, donde tenemos alguna prueba. Aquí, esta es mi F de Fisher, ¿vale? Entonces se nos recomienda que S2 sea el mayor y S1 sea el menor, y eso es lo que hace nuestro script. Ok, después entonces lo que vamos a hacer es que vamos a compararlo con el estadístico teórico, que sería el que leeríamos en un caso convencional, leeríamos en unas tablas F, con el número de grados de libertad en el numerador y el número de grados de libertad en el denominador, ¿vale? Entonces, en RStudio, pues esto está fácil. Estoy utilizando una confianza del 5%, un alfa del 5%. Como este se va a... Como lo que decido saber es si son o no son iguales las varianzas, entonces es una prueba de igualdad y me deja fuera los dos lados de la prueba de hipótesis. Entonces sería 0.025, que sería el 2.5% por la parte de abajo y el 2.5% por la parte de arriba. Recuerden que Q, si ya han visto los videos anteriores, es el cuantil, entonces es el cuantil del estadístico F, ¿vale? De la distribución F, que corresponde al 2.5% con nu, grados de libertad en el numerador, y d, grados de libertad en el denominador, que ya los expliqué por aquí arriba, ¿vale? Entonces, si F es mayor que el límite bajo y a la vez es menor que el límite alto, entonces no puedo rechazar la hipótesis nula, y por tanto concluyo que las varianzas son estadísticamente iguales. Recuerden que no puedo concluirlo al 100%, entonces al 95% la estadística sugiere igualdad de varianzas, ¿vale? Y si ese no fuera y si ese es el caso, entonces utilizo la primera fórmula, calculo este valor SP. Recuérdenlo, por favor. Vámonos de la mano con lo que está aquí. Lo voy hasta aquí arribita. Disculpen ustedes que los ando haciendo ver hacia arriba y hacia abajo. Un segundo, por favor. Y bueno, pues ahí está mi fórmula. Entonces, si el caso es que las varianzas son iguales, utilizo esta fórmula, ¿vale? Aquí está mi fórmula. Y los grados de libertad pues son N1 más N2 menos 2. Y mi estadístico pues es el que se encuentra ahí, ¿vale? Aquí está. Son estas fórmulas. Ahí lo pueden ver. De hecho, en el primer comentario, no lo voy a dejar en la descripción, sino en el primer comentario voy a dejar el código, el que les muestro aquí para la prueba T, ¿vale? Y si no, entonces las varianzas, pues ahora sí que no es A, entonces es B. Si no, las varianzas son diferentes. Y entonces los grados de libertad se calculan con la siguiente fórmula, ¿vale? Aquí utilizo el comando floor para poner el redondear hacia abajo, ¿vale? En R puedo poner el redondear hacia abajo con el comando floor. Y entonces estoy utilizando el redondeo de la fórmula que calcula los grados de libertad para el sistema en donde las varianzas no son iguales, ¿vale? Entonces, si las varianzas no son iguales por prueba F, utilizo una fórmula distinta con grados de libertad estimados de acuerdo a esta fórmula que está aquí, ¿vale? Y mi estadístico T, pues, obedece esta otra fórmula. Y eso es lo que tengo aquí, ¿vale? Entonces ahí está mi estadístico T y mis grados de libertad. Voy a mostrarlos, ahí están. Es la fórmula, ¿vale? Entonces eso me permite hacer el programa, ese cálculo. Y bueno, pues después ya es el resultado del test. Por default voy a dejar en rechazar la hipótesis nula. Para ahora sí, para varias pruebas, ¿vale? Si se trata de una simple cola, si se trata de una cola, entonces calculo el T de prueba, el estadístico teórico, con el 95% y los grados de libertad, ¿vale? Y si T es menor que el T de prueba, entonces el resultado es no rechazar, ¿vale? De otra forma, si no es una sola cola, entonces son dos colas. Y lo que voy a tener es un estadístico de prueba que se compone de un límite inferior y de un límite superior. Y en este caso, si T es mayor que la parte inferior y T es menor que la parte superior,
Entonces el resultado también es no rechazar la hipótesis nula. Lo que sigue en este caso, mis estimadas y estimados, pues simplemente es el presentar la información, ¿vale? Aquí dice que el f de varianzas es la que se haya calculado, que la f de Fisher mínima y máxima para la prueba es la que se está calculando aquí de acuerdo al valor teórico, recuérdenlo, 2.5% para tener una confianza del 5%, perdón, un alfa del 5% y redondearlo a 5 decimales, ¿vale? Bien, y basado en las pruebas F decidimos si las varianzas son iguales o no lo son. Y también basado en el estadístico T decidimos si debe de rechazarse la hipótesis nula o no se debe rechazar, ¿vale? Para la prueba. Entonces, fíjense, por ejemplo aquí dice si el número de colas es 1, entonces se escribe la instrucción. Para la prueba T debe ser máximo y el valor del valor de T, ¿vale? En el caso contrario, el número de colas es 2, si no es 1 es 2. Y entonces va a escribir la línea, la T debe estar entre el límite inferior y el límite superior, ¿vale? Por lo que la evidencia estadística sugiere, y aquí ya me aparece el resultado del test, rechazar la hipótesis nula o no rechazar la hipótesis nula, ¿vale? Bien, mis estimadas y estimados, entonces este es el código, pero ¿cómo funciona o cómo se vería? Vamos a ver un ejemplo. Yo creo que conviene utilizar uno de los ejemplos que están aquí mismo para que lo vayan probando. Dice así: el Departamento de Zoología de la Universidad de Virginia llevó a cabo un estudio para estimar la diferencia, voy a leerlo aquí, en la cantidad de ortofosfato químico medido en 2 estaciones diferentes del río James. El ortofósforo se mide en miligramos por litro, se reunieron 15 muestras de la estación 1 y se obtuvo, debo decir ahí, una media de 3.84 con desviación de 3.07 miligramos por litro, ¿vale? Mientras que 12 muestras de la estación 2 tuvieron un contenido promedio de 1.49 con desviación estándar de 0.8 miligramos por litro. Encuentro un intervalo de confianza. En este caso es el intervalo de confianza, entonces me lo voy a brincar. Voy a utilizar otro ejemplo, ¿vale? En donde nos hablen de pruebas sobre 2 medias, por ejemplo. Vamos a buscar este que está aquí. Dice, un fabricante de monitores prueba 2 diseños de microcircuitos para determinar si producen un flujo de corriente equivalente. El departamento de ingeniería ha obtenido los datos siguientes. Vamos a probarlo, ¿vale? Ah, perdón, se me olvidó decirles que también tengo una prueba T2, aparte de la prueba T1 que hice, en donde es exactamente lo mismo, pero en lugar de tener vectores como entradas, me tiene directamente ya el valor de N1, N2, S1, S2, X1, X2, ¿vale? Es lo mismo, nada más que en lugar de calcularlo ya se lo damos como un default. Entonces en este caso sería una prueba del tipo T2, en donde tengo 16 y 10 datos. Vamos a ver, aquí está 16 y 10 datos. En donde la desviación 1 al cuadrado vale 10 y la 2 al cuadrado vale 40. Entonces la raíz de 10 y la raíz de 40, porque aquí estoy como argumentos S1 y S2. Y las medias valen 24.2 y 23.9. 24.2 y 23.9. Y como me están hablando de establecer diferencia, pues la voy a hacer a 2 colas. Entonces, control enter, y aquí tengo mis resultados, ¿vale? Ya corrió, si se dan cuenta aquí abajo ya está mi consola, y dice así: f de varianzas vale 4, ¿vale? La f de Fisher debe ser mínimo 0.2653, máximo 3.12, y basado en el f, en el test de Fisher, las varianzas son diferentes. ¿Por qué? Este número de aquí, 4, no está en el intervalo de 0.26 a 3.12, ¿vale? Con 11 grados de libertad, el estadístico T es 0.0139, pero T debe estar entre menos 2.201 y 2.201. Como este valor de T cae en el intervalo, pues no se sugiere rechazar la hipótesis nula, ¿vale? Entonces no podríamos establecer que haya diferencia significativa. Si ustedes quieren, pueden compararlo con la solución del problema, en la cual se hace la prueba F, ¿vale? Se obtiene el estadístico F igual a 4, que es el mismo que obtenemos nosotros aquí, F igual a 4. Los límites propiamente de la prueba de Fisher serían entre 0.265 y 3.12, 0.265 y 3.12, y las estadísticas del valor T, pues nos da el mismo valor, ¿vale? 11 grados de libertad, y valor T de 0.1395. Aquí está. Bien, excelente por este día, mis estimados y estimadas, me despido. Espero que tengan una excelente tarde. Recuerden por favor practicar, porque lo que va a ayudarlos a mejorar la estadística es practicar y practicar. Yo les dejo el código que puse ahí en el primer comentario que yo ponga sobre el video, ¿vale?
Cuídense mucho, que tengan una excelente tarde, noche, día, no sé en qué momento me estén viendo. Pórtense bien y nos vemos pronto. Bye bye.